jabalanes from the pine, last taste of your summer wine. En nuestro paseo por los rincones desconocidos de la provincia de Segovia en este mes de mayo nos trasladamos a un paraje muy especial, el Parque Natural de las Hoces del río Duratón. En concreto vamos a hacer 3 paradas, la primera de ellas con Fernando en la Cueva de los 7 Altares. Bienvenido. Sí, bienvenido. Aquí estamos. ¿Cómo llegamos hasta esta cueva? Pues mira, desde Sebúlcor hay varias. Los caminos sabes que van todos a un lugar, diferentes lugares. Una parte por Sebúlcor, Puente Villaseca. Dejamos ahí el coche aparcado y nada, a escasos 70 metros. Tenemos que realizar un pequeño trayecto caminando. No, bueno, pequeño, 70 metros realmente desde donde se aparca, 70 metros no más. Vamos a hablar de esta cueva porque se considera el primer templo cristiano que hubo en la provincia de Segovia. Sí, sí. Es que es realmente la Cueva de los 7 Altares. No se puede considerar única, digamos, solitaria. Es un conjunto de cuevas donde los eremitas, allá por el siglo V al VIII, se fueron de la ciudad y se asentaron aquí. Y esto se constituyó como la catedral de ese pequeño conjunto de templos, digámoslo así, entre comillas, y entonces el sitio de reunión semanalmente era así. Sí, está considerada el primer centro litúrgico de aquí de Segovia. La clave quizás sea preguntar por qué llegan aquí los eremitas, por qué se asientan en esta zona del río Duratón. Hombre, Laura, solo tienes que percibir el encanto que tiene esto. Siempre se ha buscado, en parte muchas veces se busca los dioses y muchas veces uno tiene que buscar esos dioses en su interior. Qué mejor forma que la retirarse de los centros de muchas ciudades y todo eso. Y aquí encontraron esa soledad. Y esa soledad pues es como la búsqueda y a la misma vez el encuentro consigo mismo, con sus dioses. Por eso se establecieron aquí. Esto era el desierto, o sea, está considerado el desierto, la Extremadura castellana. Es así. Hablamos del siglo VII después de Cristo, un cambio bastante importante tenía esta zona con respecto a cómo se puede ver hoy. De esto, pues mira, en el tema ese te podría decir, para mí el río Duratón es una arteria de vida. Antiguamente eran autopistas de la vida. Entonces se fueron asentando en pequeños castros, pequeñas penínsulas, Sanfrutos, La Mesilla, Muladares, todos esos son antiguos asentamientos de la época del Hierro. Entonces poco a poco se fueron asentando y eso hizo, pues claro, que esto tuviera vida. Antiguamente, aún más antiguo que esos castros, se asentaron aquí estas cuevas, la protección. ¿Por qué protección? Porque realmente el río lo que nos trae es herbívoros en su momento y detrás de los herbívoros el ser humano como depredador y todo eso. Y esto es el perfecto hábitat en su momento. O sea, la Cueva de los 7 Altares sí es en el siglo VII, cuando a lo mejor un poco antes, la época visigoda, por los restos que nos quedan. Pero más antiguamente yo creo que ha estado habitada desde siempre. El lugar es idóneo, el lugar al refugio de las inundaciones, la zona soleada, si la ves, tiene algo que se percibe, un sitio telúrico, aquí que hay muchos. Para mí esta cueva es un poco el corazón de las Hoces del Duratón. Luego el alma está en Sanfrutos y luego el espíritu inquieto ese es el convento, donde ha sufrido tantas, es como un espíritu inquieto. Y este para mí es un centro, el corazón, digamos, de las Hoces del Duratón junto a otras. No se puede desmembrar de las cuevas Santero, Guardimalo, no se puede. Pues acaba de describir a la perfección las 3 paradas que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a comenzar entrando en esta cueva que habitualmente está cerrada bajo llave. Sí, sí, sí. Además, curiosamente, es así a título personal, esta verja la colocó mi suegro. Yo antes no le conocía, yo creo que se colocaría sobre los años 70. Y curiosamente mi suegro me hablaba de esto. En su principio nos colábamos por esos 3 de pequeños, nos colábamos. Y historias sobre casi estas cuevas son mágicas. Mágicas porque te metes de crío y de crío como que las cosas
son magia, o sea, esa magia que tienen las cuevas, es como el útero materno, y entonces siempre son encantadoras, para mí personalmente, ¿eh? ¿Por qué se decidió cerrarla al público? Hombre, hay que preservar. Somos, somos una especie un poco dañina. Y es que no se valora en su justa medida las cosas. O sea, yo lo veo que ahora mismo no tenemos un potencial histórico, patrimonial y todo eso en Segovia y luego no lo valoramos, no los hacemos nuestro. Y al no hacerlo nuestro, pues claro, luego hay los desmanes que hay, como esas pintadas que hay ahí mismo. Es mejor protegerlo y que quede para un legado. A ver si somos capaces de dejar ese legado a los demás. Se puso por la verja y la puso la bendita obra Caja Social. La obra social de la Caja Segovia. Pues mi suegro trabajaba allí, por eso lo sé, que la pusieron allí. Aquí apreciamos el primero de los 4 altares que hoy en día se pueden ver. Sí, sí. Esto es la transformación, realmente lo llaman 7 altares, cueva de 7 altares, pero simplemente son 3 y 2, realmente. Se supone que había 2 tipos de, digamos, 2 salas bien definidas, una zona adentro y otra la zona esta, que eran, lo que digo, era la catedral dentro, es mucho decir, entre comillas lo hablamos, de las cuevas, y aquí va el centro de reunión, como hemos dicho anteriormente. El caso es que supuestamente estaba habitada. Podríamos decir el obispo, también entre comillas, lo dejamos, pero claro. Y ahí dicen que por aquí pasó San Frutos, que estuvo viviendo en sus principios, y luego se trasladó ahí a la península, que lleva su nombre. Pero la historia, las leyendas, la magia, casi dejamos la magia, nos olvidamos de las historias y todo eso. Es más bonita la magia. Pues vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Vamos. Investigaciones han pasado por aquí, investigadores, pues unos cuantos, desde principios de siglo, Marqués de Cerralbo, me parece, y ese en su momento vio restos de neolítico, aquí y en los alrededores. La verdad es que en todo el cañón del Duratón lo que hace falta es una buena investigación, pero en ese momento, en el principios de siglo, sí, o sea, supuestamente su principios de asentamiento de la cueva de los 7 altares fue neolítico. Vamos a describirla geológicamente. ¿Cuál es el recorrido de esta cueva? ¿Cuántas las dimensiones exactas? Sí, yo la verdad es que me emocionaba entrar aquí porque hace años que no entraba adentro y recuerdo entrar hasta el final. La verdad es que esta cueva se sifona, es una cueva caliza, no tiene más interés que ser un agujero dentro de una roca caliza. Y entonces profundizas, es pequeño bajo el techo y termina cerrándose, sifonándose. Pero tal vez, según historias, dicen que se comunicaba con otras. Según un tío mío que ya entró hace muchos años, entonces llegabas a una gran sala. Pero claro, en la roca, igual que todo está vivo, aquí hay inundaciones, sedimentos, filtraciones, y tal vez toda esta arena a la que pisemos se pudo dar hace 30 años, como hace 50, como hace 60. Es sedimentación, filtraciones, y poco a poco la van acenagando y estamos pisando historia. Lo que no sabemos cuánto está enterrada bajo nuestros pies. Una de las pruebas claras que simbolizan la vida la encontramos en el techo. Sí. Si os fijáis, el techo. Esto solo lo hace las hogueras. Y muy hogueras muy continuadas. Entonces se van pegando los alquitranes que tiene el pino, sobre todo aquí, la sabina, tienen alquitranes de sus resinas, se van pegando, al final terminan solidificándose. No creas que pintan ni nada, es casi fosilizado esto. Y luego nos fijamos en otra cosa que nos data un poco más o menos, que luego hubo pocos fuegos o pocos aquí.
que es a partir de que llega la época visigoda y entonces labran la piedra y eliminan toda la tintura o todo lo pegado a la roca. Claro, esto es para hacer un análisis y todo eso, pero vamos, asentamiento aquí, además este lugar siempre ha tenido cierta atracción al ser humano, y más las cuevas. Vamos a hablar de los 3 altares que se aprecian claramente aquí y un cuarto en construcción. Sí, entonces nos adelantamos en la historia ya de un 4000 aproximadamente del Neolítico, supuestamente habitada, porque ya digo, no hay investigaciones muy claras que definan lo que estoy diciendo. Entonces sí, nos vamos luego, pues saltamos al siglo IV, V, VI, VII, digo cuarto no, estaban todavía los romanos, a la hora, por ahí, y sí, ese es lo que hablábamos antes. Aquí los eremitas, anacoretas, pues vinieron, se asentaron y aquí se quedaron durante su tiempo. El más, pues claro, más, digamos, como ejemplo es San Frutos, que trajo a sus hermanos San Valentín y Santa Engracia. San Frutos se fue supuestamente a su península, San Valentín vivía debajo, Santa Engracia un poco más al lado, pero vamos, esas son historias. Dejémoslo en historias, leyendas, porque... No sé si podemos describir alguno de estos símbolos que significan religiosamente. Religiosamente, supuestamente, vamos, para mí cambian las formas, pero el concepto del ser humano nunca cambia, y más en la religión. Las religiones se han ido transformando como todo en la vida, como nosotros, madurez, niñez, y nos encontramos, pues claro que los altares de ahora que vemos barrocos, vemos neoclásicos y todo eso, pero sigue siendo lo mismo. O sea, tener un altar, que en este caso se hacía de piedra porque era la base y lo que había en aquel momento, y realmente ahí pues pondrían sus reliquias, pues igual que ahora están, en sus relicarios, no había santones, pero supuestamente estarían expuestas sus reliquias. Las adoraban y simplemente... Pero sí, nos podemos fijar en los altares, vamos, sigue siendo un altar de culto, un santuario, pero la más representativa tal vez sea el arco de herradura, que podemos decir, porque algunos lo han tachado, de decir, pues mozárabe, pues claro, tienen también un arco de herradura, pero aquí, vamos, está ahí, los investigadores, no es opinión mía, nos dicen que mozárabe, pero claro, visigodos también hacían su arco de herradura, luego ya vino el medio punto, pero aquí es arco de herradura. Y lo más curioso tal vez, donde veamos un reflejo del arte visigodo, son en los rombos que tenemos en ese primer altar del interior. ¿Por qué? Porque vestigios de visigodos sí hay muchos en sus necrópolis. Se enterraban con todo su ajuar, hebillas, fíbulas y broches, y sí se asemejan mucho a esos dibujos geométricos. ¿Pudo ser una zona donde se ubicaron sepulcros? El sepulcro no, pero sepulturas... hay algo que es innato en la religión y es donde se apoyan todas. Es el tema del culto a la muerte. Es fácil que ya desde el principio hacerlo santuario a esto fue porque en su principio, en el Neolítico, ya sus ancestros, esos ancestros nuestros, se enterraron aquí y fueron, digamos, honrándole con el paso del tiempo hasta llegar a nuestros días. Sí que es lo mismo. O sea, son sitios un poco especiales. Pero lo que la hace común a todas es honrar a tus muertos. Y aquí, pues claro, era el enterramiento, la inhumación. Y entonces, pues, venían, volvían a honrar a sus antepasados, volvía a ser, y de por sí, pues fíjate, San Frutos, por ejemplo, pues está sentada sobre una necrópolis. Por ese tema, aprovechar la religión católica, aprovecharse de ese tirón que dice... que están ahí sus antepasados. Y aquí, pues claro, sí, sepultura, ahí mismo, pues vemos probablemente una tumba. Pero yo echaría raíces más atrás. Las raíces de la Cueva de los 7 Altares, nombrada por 7 altares, claro, pero la echaría más atrás y llegar hasta muy lejos con ese nombre. Hay que hablar precisamente entre el Neolítico y esta etapa, ¿quiénes habitaron esta cueva? Ah, bueno, aquí en el Cañón del Duratón se han dado todas las culturas. Vuelvo a repetirme una vez, tal vez sea un poco repetitivo, pero esto es la arteria de vida. Camino no había en aquel tiempo. El monte
Subiéndonos un poco más arriba a la Paramera, eso sería impenetrable, serían montes de zarzas, o sea, totalmente impenetrable. Y aprovechaban las riberas de los ríos para la autopista de ahora. Entonces, pues claro, se han asentado diferentes culturas. De todas maneras, el río Duratón es... porque la zona soriana, cruzándola ya, es el pueblo de antes, eran los arebacos. Si nos vamos hacia la zona de Cuéllar, el Baceo, los pueblos más primitivos de los indígenas, digamos, para entendernos. Pero el río Duratón era frontera. ¿Por qué? Estos farallones no se cruzaban nada más que por 4 sitios, estas paredes y todo eso. Pero a la misma vez que servía de frontera, también era de intercambio cultural. Entonces el río Duratón, tan pronto encuentras vestigios vacíos, arebacos, hay mucha cultura, multiculturalidad, digamos, sí. Para mí sí, es una opinión mía muy personal ella. ¿Encontramos algún vestigio más en esta cueva de esta ocupación? No, ya no. Ha estado, esta cueva pues ha estado abierta hasta los años 70, creo, sin verja. Y claro, es una zona de mucho público, de mucho chico, que antes el río tenía mucha vida con los de alrededor, chicos y todo eso, y entonces pues poquito hay. Al hablar de los grabados, no podíamos dejar de mencionar que aquí se registraron pinturas. Se piensa que estuvieron pinturas en varios tonos. Las pinturas es una cosa aquí que se da muy a menudo. O sea, hay unas 35 estaciones. Estaciones queremos decir lugares, no pinturas, estaciones, lugares. Las 35. Ya estuvo estudiada por la Lucas Pellicer, anteriormente por Juan Gravé, las pinturas. Sí, y son de tipo levantino, pintura esquemática tipo levantino, y aparecen pinturas pues ahí mismo. Bajando de la cueva a mano izquierda hay una pequeña muestra, pero y aquí pues es fácil que las hubiera, pero fácil. Pues le agradecemos que nos haya acompañado en este recorrido. Nosotros vamos a continuar porque todavía nos quedan 2 paradas, el convento de la Hoz y la ermita de San Frutos, quizá el santuario más reconocido actualmente de esta zona. San Frutos, ya he dicho, para mí es el alma. San Frutos es el alma, es la bandera, es el emblema de las hoces del Duratón y ese lugar. Pero muchas veces nos tenemos que preguntar, porque claro, esa ruina no solo está la cueva de los 7 altares, el convento y San Frutos. Entre medias hay otra que es la Calleja, más arriba hay otra ermita que es San Julián, que es otra ermita. Lo que pasa es que no han tenido cierta atracción, pero vamos, esto es un conjunto, no se pueden disociar unas de otras y decir esta o lo otro, no, el conjunto en sí es lo que le hace. Además, que tendrá las hoces del Duratón, que aún sigue, es para sentirlo. O sea, solo acercándose hasta aquí se puede notar este encanto que no solo lo da el río. Sí. Vamos, yo hablo personalmente, a mí el río desde que llegué por aquí, pues me ha encantado siempre. Y luego tiene la cosa de que las hoces del Duratón son camaleónicas. O sea, esas estaciones nos hacen cambiar. Hoy estamos en primavera, en otoño es totalmente diferente el paisaje, en verano se cambia totalmente, pero los ríos son vida, el agua es vida, y las hoces del Duratón la verdad es que son sitios en toda esta Castilla que dices, asombran. Y te asombran una vez y te vuelven a asombrar cuando vuelves. Lo que es verdad es que las hoces del Duratón siempre se visita San Frutos, monasterio, o sea, convento de la Hoz, perdón, y ciertas, pero no, hay que meterse por sus intimidades, por su alma, porque la verdad es que recorrer todo esto, los 22 kilómetros que tiene, es un trabajo y de verdad encuentras rincones de esos como encuentras en Segovia, que solo hay que investigar. Poner voluntad y decir, me voy a tal sitio y te sorprenden. Aunque sí que es cierto que hay que recorrerlas con mucho respeto porque aquí habita el buitre leonado y ahora mismo las visitas están restringidas por la cría o por sus procesos de vida. Sí, ahora está. Pero vamos, que se cuenta, dicen, y bien dicho creo que está,
que la población es la mayor de toda Europa, aquí en el Cañón del Duratón. No sé si, creo recordar, 700 y algo parejas, lo que da una población bastante grande. Y eso sí, quiero denunciar así un poco que se abrió un poco una norma o una ley que hubo de los cerdos no tirarles, se les llevaban todos, con lo que el buitre pasaba más hambre que Moisés en el desierto, esperando el maná. Y entonces, hombre, ahora pues se levantó un poco la ley esa y ahora hay muladares. La función de los buitres es esa. O sea, juguemos a dioses, esa es su función. La carroña, el limpiar los campos y casi no se les dejó jugando a dioses con esas leyes tan ridículas. Pues le agradecemos que nos haya acompañado. Nosotros vamos a seguir este recorrido. Antes hacemos una pausa, les dejo con estas imágenes de la cueva de los 7 altares. Cabernet from the pine, the last taste of your summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. Listen to bells as they chime, synchronize all in our mind. Feel like it's all meant to be. Hereafter is all that I won't let you know. I won't say to you, I won't cut you down and watch you fall this time. You improvise, it's in your mind to do or die. Cabernet from the pine, the last taste of your summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. Listen to bells as they chime. La segunda parada de hoy nos lleva hasta el municipio de Sebúlcor, al convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz. Nos va a hablar de ella Antonio, nuestro segundo invitado. Muy buenas, pues yo soy un vecino de aquí de Sebúlcor, un vecino privilegiado, porque nada más que veáis por los sitios donde nos hemos criado y que volvemos pues, a menudo. Formo parte de una asociación cultural que en su día pensamos que había que recuperar la memoria histórica y uno de nuestros fines fue el convento de la Hoz. El convento de la Hoz es privado. Ahí se ha saqueado a raíz de la desamortización de Mendizábal, se saqueó por completo, sí que se vendieron los bienes que había, están en distintas iglesias, pero lo que a nosotros más nos importaba es que recalcaran el valor paisajístico que tiene esto y que no se nos pierda la foto del parque. La foto del parque de las Hoces, del Duratón, es esta, por mucho que digan de la ermita de San Frutos, yo creo porque nos toca a nuestro pueblo. Y lo que veis aquí, pues es una construcción del 1231, dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz. Es un convento franciscano de los primeros que se construyeron. Anterior a este, solo hay referencia de un par de ellos. Está construido sobre las ruinas de una antigua ermita benedictina, que ya veneraban a Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz y a San Pantaleón, sobre el año 700 y pico. Cuenta la leyenda que cuando invadieron los árabes estas zonas, San Frutos cogió la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles y la escondió. Bueno, pues después de 400 años, parece que, como a otras vírgenes por ahí, a un pastor llamado Pedro se le apareció en el puente. El puente estaba justamente enfrente de las arcadas
y el pastor este vio una luz, se acercó y era Nuestra Señora de los Ángeles. Y le dijo que se acercara a San Frutos y le dijera al prior que viniera y la colocara en su antigua ermita. Al principio no le creyeron, tuvo que volver otra vez y por lo visto iba con una iluminación especial y vinieron y efectivamente apareció la Virgen y la colocaron en el promontorio. El promontorio, bueno, se ha venido abajo, era una peña más alta que sobresalía por encima de las paredes del convento y se lo cedieron pues a los franciscanos. Toda esta zona estaba dentro del priorato benedictino de Silos, de San Frutos, y les cedieron una legua de terreno y aquí empezaron a edificar por lo que se ve. Comentabas antes que ¿cuántos religiosos llegaron a vivir aquí? Pues entre 28 y 30. Al final quedaron 12, pero entre 28 y 30. Y bueno, pues aparte de andar por ahí por la huerta y a palos con los de San Frutos por la pesca, en su día les hicieron una presa, les cortaron el paso del río y pescaban ellos antes que los otros. Hay conflictos, además, litigios entre los frailes del convento y los de San Frutos. Hay que decir que antiguamente a este convento se accedía, había 3 accesos, pero desde la construcción del embalse de Burgomillodo, pues el acceso está un poquito más restringido. Incluso está peligroso, porque al inundarse el cañón, los accesos que tiene cuando abren la presa de Burgomillodo a últimos de septiembre, se quedan fangosos. El acceso principal parece ser que era una garganta que tenemos ahí un poco más allá, lo llamaban el Portillo de Pedraza. Es una garganta en la que está esculpida una cañada con piedras tipo calzada y se accedía pegado a la roca y un camino que subía por allí. Otro de los accesos es la duna que hay en el Portillo de la Pez, que se ha convertido en el embarcadero de las piraguas, y otro acceso es también una calzada que venía desde Sepúlveda y baja serpenteando la Ocesa y se situaba enfrente de lo que llamaban el puente. En la historia de este convento un momento especial fue en 1492, cuando sufre el derrumbe de parte del mismo. Tan solo se queda en pie la iglesia y es Isabel la Católica la que decide reconstruirlo, porque lo tenía como una de sus sedes, una de las paradas obligatorias de la reina cuando venía por esta zona. Sí, según la crónica era bastante devota y siempre que pasaba por aquí hacía una visita. Dicen que en la esquina del fondo tenía una habitación permanente. De hecho, dentro hay un fresco donde se conserva el escudo de armas de los Reyes Católicos. Por lo visto había más escudos de armas de los Reyes Católicos. Se ve todavía un poco difuminado, pero se distingue perfectamente el escudo de armas. Ahora este convento está en manos privadas, pero es un bien de interés cultural, al menos la zona, con lo cual la asociación está trabajando, su asociación, por poder adquirir este bien y conservarlo, que es el fin. Eso intentamos. Un poco estamos apostando y además tenemos contactos con un colegio de arquitectos y de arqueólogos, a ver si se hace un proyecto y cuando el río baje, por lo menos consolidar la pared, que de alguna manera todos los arcos y todo el dibujo que hace ahora mismo el convento se mantenga. No es difícil, es cuestión de dar guerra, que es para lo que nos juntamos nosotros. Hablamos de uno de los puntos con más valor patrimonial y artístico de estas hoces del río Duratón, y aquí en las inmediaciones se encuentran otras riquezas patrimoniales. Sí. Esta gente, sobre todo los franciscanos, eran monjes muy espirituales, buscaban los sitios más escondidos para dedicarlos a la oración y demás. De hecho, estos los llamaban monjes menores observadores, los que habitaban aquí. Probablemente eligieron sobre todo esta hoz, porque bueno, luego lo veremos después. Aquí se encuentra la concentración de buitre leonado más grande de todo el cañón, lo llaman el balcón de los solteros.
habrá 80, 90, 100 individuos que se juntan ahí como si fuera el bar de copas del parque. Y es que lo curioso es que justamente debajo hay una cóncava, lo llaman el solapo del Águila, donde también existe la concentración más grande de pintura rupestre esquemática que hay en todo el cañón. Por lo que sea, la Ocesta es un punto con magnetismo mágico que, bueno, aquí seguimos viniendo, con lo cual esta gente no era tonta. El sitio está elegido a propósito. Por situarnos, estamos en término municipal de Sebúlcor y a pocos kilómetros de la ermita de San Frutos. Está, pues, así de memoria, 1, 2, 3, 5 hoces más abajo. Probablemente en línea recta que haya 3 kilómetros. Pues no sí. lo sabría. Pues si le parece, vamos a ver lo que nos cita como el balcón de los sorteros. Sí, nos acercamos ahora mismo volviendo al lado del convento y lo vemos. Habrá echándose la siesta ahí alguno. ¿Por qué se conoce ese punto que estamos viendo como el balcón de los solteros? Bueno, pues porque ahí no hay nidos. Ahí el buitre leonado es un animal que conserva a su pareja durante toda su vida, y cuando se queda sin pareja por distintas circunstancias, pues en vez de quedarse solo en el nido, pues se reúnen ahí, y los individuos jóvenes, cuando empiezan a volar antes de emparejarse, pues ahí se juntan. Ahora vemos pocos, pero al atardecer te pones a contar y lo mismo hay más de 100 individuos ahí contemplando el paisaje. Y si os fijáis, justamente en la cóncava que hace debajo, eso lo llaman el solapo del Águila. Y es la concentración también de pinturas rupestres que hay en el cañón más importante. Lo que me gustaría señalar es por qué los benedictinos, después los franciscanos, los buitres, los prehistóricos han elegido este enclave. Yo sigo pensando que es uno de los sitios con más magia que hay en todo este entorno. Quizás solamente en el silencio, al escuchar tan solo los buitres y el agua del río Duratón, se entiende esta magia. Pues puede ser. Yo simplemente con volarlos, verles volar, te puedes quedar tonto aquí las horas mirando al cielo. Pues le agradecemos que nos haya hecho este pequeño recorrido por este punto, por este convento de la Hoz. Nosotros, en unos instantes, después de esta pausa de publicidad, regresamos y lo haremos desde la ermita de San Frutos. Sadness from the pine, last taste of your summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. No podíamos marcharnos del Parque Natural de las Hoces del río Duratón sin hablar de esta ermita de San Frutos, desde el punto de vista de patrimonio natural, ¿qué significa?
Bueno, desde el punto de vista de patrimonio natural es un enclave artístico que está dentro del Parque Natural y es el punto más visitado de todo el Parque Natural. Aquí se pueden concentrar al año, vienen a ser unas 200.000 personas las que lo visitan y el día de la romería en torno a unas 1.500, 2.000, dependiendo. Si cae en fin de semana viene mucha más gente que si cae entre semana. Raúl, hay que mencionar precisamente al santo que da nombre a esta ermita de San Frutos. Aquí se le atribuyen 3 milagros. Bueno, aquí se le atribuyen los 3 milagros, que son abrir la piedra en el puente, en la cuchillada, que venía perseguido por los moros, hizo la cuchillada y entonces se salvó. El otro milagro es hacerse arrodillar al borrico. Y luego el tercero es salvar a una mujer despeñada, que su marido la intentó despeñar y San Frutos pues, la rescató. A los 25 ya se vino con sus hermanos aquí, su hermana hizo una ermita allí a la parte aquella y el San Valentín aquí en la Umbría y él hizo la principal iglesia que es la que estamos. Y al llegar aquí ya le nombraron sacerdote porque estuvo estudiando en Segovia mucho tiempo y ya se lo dijo a sus hermanas y les pareció muy bien que se viniera. Y ya se vinieron ellos con él. Y al venirse aquí, pues todos los bienes que tenía se los mandó a los pobres de Segovia y le corrían y todo con él, hacían cosas en las iglesias de Segovia y demás. Y ya se cogió y se vino para acá. Carbonanes from the pine, last taste of your summer wine. Pero la historia de este templo se remonta a muchos años atrás. Bueno, se remonta desde el punto de vista, antes de todo el hilito religioso y demás, fue un asentamiento, un pequeño castro, y luego, bueno, como punto estratégico y punto, digamos, bueno, eremita y punto místico y demás, pues un sitio bastante frecuentado. Entonces hay bastantes vestigios de distintas culturas y épocas, y lo que vemos ahora actualmente, pues es un vestigio ya todo cristiano, bueno, un asentamiento de priorato, que gracias a la desamortización, aunque los monjes del siglo ya lo que llevaban y se fueron en la desamortización, no fue vendido porque pasó a ser pues la iglesia parroquial de una pedanía de aquí de Hinojosas del Cerro, y gracias a eso no fue vendido, no así como el monasterio de la Hoz. Aquí en la entrada encontramos precisamente un cementerio de un antiguo asentamiento de los que hablábamos. Exactamente, es un cementerio, se supone que de la época visigoda, donde se ve perfectamente las formas, porque bueno, lo que se hacía era excavar la piedra y se le daba la forma humana, la parte de la cabeza, el cuerpo, evidentemente el tamaño que tienen, puesto que las poblaciones en el tiempo eran mucho más reducidas, menor de tamaño, y entonces son más pequeños. Este tipo de tumbas también lo tenemos, por ejemplo, en la Casa del Parque, que está en la iglesia de Santiago en Sepúlveda, y bueno, más o menos tienen todas esa relación. Aquí lo que se hizo desde el punto de vista del uso público fue simplemente hacer una señalización para que la gente pudiese disfrutar y ver qué es lo que está viendo, ¿no?, en la piedra, ¿no?, que le dé ese entorno, y intentar conservarla para que la gente no entre y lo pise y que no se degrade demasiado, puesto que ya está en el exterior y no tiene un manto de arena como suele haber en otras iglesias, ya que bueno, en la idiosincrasia de cómo estaba la zona de enterramientos y la iglesia ha cambiado con el tiempo, y ahora bueno, pues con la afluencia de visitantes pues hay que ir preservando y guardando todos estos vestigios de cultura. Hablamos de un templo románico que ha sufrido diversas reconstrucciones.
Bueno, ha sufrido, digamos que fue en el siglo VII se hizo el primer asentamiento con San Frutos, entonces tuvo su pequeña ermita y luego en el 1026 se dio ya a una orden y en el 1100 ya pasó a la orden de los monjes de Silos, entonces ya se hizo una ermita en condiciones, bueno, pues más o menos como veis esta construcción. Si os fijáis bien en la construcción de la ermita, en el ábside, se ve la reutilización de otros elementos, otros materiales, posiblemente de la reconstrucción misma de la iglesia. Con el paso de los años, bueno, pues ha habido, digamos, las fluctuaciones entre asentamientos de la población en entornos, entonces ha habido momentos en que ha habido más población y entonces venían aquí al culto y otros que ha habido despoblamiento. Entonces, bueno, todos esos vestigios se vienen representados por restos que se ven ahora mismo lo que estamos viendo. Se hizo finalmente una obra de consolidación simplemente con tirantes, para evitar que se desmoronase la iglesia, y luego la cofradía de San Frutos ha sido la que ha ido poco a poco ha ido limpiando y reconstruyendo pequeñas zonas. Han metido lo que sería la zona de las campanas, que las campanas se robaron y entonces desaparecieron. Bueno, pues se han puesto a poner las campanas, se ha puesto una zona de pasamanos y bueno, se ha ido un poco limpiando y adecuando todo conforme coordinándonos entre lo que es la reconstrucción o el mantenimiento de esta ermita y el estar en un sitio emblemático como es el Parque Natural Hoces del Río Duratón. En el interior de esta ermita encontramos precisamente uno de los testimonios del uso pagano de este punto. Sí, ahí encontramos una gran piedra. Y bueno, es una piedra mítica y entonces se utilizaba para ritos paganos, y entonces cuando surgió la parte de San Frutos, utilizó esta zona como una zona de ermita, pues pasó a ser de culto religioso y está justo debajo en la sacristía donde se encuentra el santo de San Frutos, su estatua, y entonces hay una pequeña tradición que se suele hacer siempre el día de San Frutos, el 25 de octubre, que todos los feligreses que vienen, pues para, bueno, lo que dicen, ¿no? Si no te quieres pasar el dolor de hernia y demás, pues tienes que pasar por la piedra. Entonces, para pasar hay que utilizar una pequeña técnica, tienes que doblar, quieras que no, la espalda y pasar, bueno, pues con los pies, y bueno, es una tradición que se sigue realizando. No nos podemos despedir sin citar que, aparte del uso religioso, de la peregrinación religiosa, este entorno es privilegiado en cuanto a patrimonio natural. Encontramos el río Duratón a escasos metros y podemos disfrutar de los buitres, como hablábamos al inicio del reportaje. Efectivamente, esta es una de las mayores colonias de buitre leonado de Europa. Estaba antes dividida en dos y bueno, ha ido creciendo durante todos estos años, siempre ha ido aumentando la población de buitres, aunque ha habido momentos en los que los muladores no han funcionado, pero bueno, han vuelto a funcionar, pero aquí nunca ha bajado la población. El éxito reproductivo es bastante, bueno, se ha mantenido, ha sido importante, y aparte del buitre leonado tenemos también a Limoche, que nos viene a reproducirse a partir del mes de marzo, por ahí, finales de febrero-marzo, y bueno, los valores naturales que hay en el entorno también tenemos la chova piquirroja, o sea que está dentro de un parque natural, no solamente por los valores de fauna y de flora, sino también por los valores geológicos, puesto que nos encontramos en lo que sería en este pequeño istmo, que hace una de las grandes hoces del Duratón y una de las zonas donde el paisaje brilla en todo su esplendor, ¿no? Por eso es una de las zonas más visitadas del Parque Natural. En esta zona se asentaron numerosos pastores. Toda esta zona ha sido pastoreada y bueno, se ve bastante bien con las ortofotos, donde vemos una transición de la primera ortofoto del año 56 hasta lo que es ahora, que ya se ha ido perdiendo el ganado extensivo. Y aquí lo que vemos enfrente es un aprisco de ovejas. Entonces lo que hacían los pastores, aprovechando el solapo de la piedra, pues simplemente ponían unas piedras de límite y ya tenían el techo, y con eso pues, llegaba por la noche a ver pastores a esta zona, entonces las guardaban aquí, otro día se iban a otro sitio, iban a otro aprisco. Hay muchos apriscos a lo largo de todo el Parque Natural y casi todos están ya perdidos, ¿no? Hay alguno que todavía queda, pero casi todos están perdidos, y es un recurso, bueno, un recurso bastante interesante y bueno, al nivel como de patrimonio etnográfico que queda en el cañón. Luego, en esta zona que encontramos, justo enfrente de San Frutos, es la zona límite para la actividad de piragüismo en época de reserva, que la época de reserva, como os comentaba antes, va de enero hasta finales de julio, y entonces las piraguas se hacen desde el monasterio de la Hoz hasta aquí. Luego, a partir del mes de agosto, ya pueden ir hasta los límites de la presa.
Y esta zona, lo que es el recorrido en piragua, se hace organizado por grupos y hay 5 empresas que realizan la actividad y bueno, es una actividad bastante demandada y bastante interesante porque bueno, se ve lo mismo que vemos desde arriba, pero desde un punto de vista en la canoa que vemos de abajo arriba los nidos, ¿no? Entonces son cañones cortados unos 100 metros de altura, entonces vas entrecortados y está bastante encajonado, con lo cual es bastante espectacular cuando vienen las hoces y vas haciendo las curvas, vas descubriendo nuevas zonas y a lo largo de todo el recorrido está toda la colonia sentada de buitre leonado y de alimoche. Es la única manera quizá de recorrer el río, ¿no hay otra forma? Claro, al ser el final, digamos, del Parque Natural o en la zona donde está el embalse de Burgomillodo, es la única forma de recorrer estos últimos 10 kilómetros de tramo del río, solamente se puede hacer en piragua, puesto que bueno, toda la zona de La Vega se inundó en su momento para ese salto de agua que es el de la presa de Burgomillodo. Este ecosistema tan especial hace que haya que restringir en determinadas épocas del año las visitas. ¿Cómo podemos llegar aquí y poder realizar el recorrido completo, si lo deseamos, por el parque? Bueno, esta zona se puede visitar durante todo el año. Lo único, en el parque tenemos 6 rutas o 6 sendas que están totalmente señalizadas y solamente una de ellas se necesita autorización. Esa autorización se requiere, puesto que en la época de cría, de lo que sería del mes de enero hasta finales del mes de julio, es cuando los buitres están criando, entonces tanto la fase reproductiva como la fase ya de los pollos, cuando están ya haciendo sus primeros vuelos, intentamos protegerlo. Entonces para ello hay un cupo diario de 75 personas y para conseguir esa autorización simplemente hay que llamar a la casa del parque y allí se reserva la autorización y luego se pasa a recogerla. Lo que sí que les recomiendo a todo el mundo es que llame antes de venir al Parque Natural y se informen de cómo van a hacer la visita. Para ello les recomiendo la página web miespacionatural.es y ahí tienen toda la información relacionada tanto con este parque como con el resto de parques que hay en Castilla y León. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas, sobran las palabras, entonces nos vamos a despedir precisamente con las imágenes de este parque de las hoces del río Duratón. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cabernet from the pine, last taste of your summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say. Listen to bells as they chime, synchronize all in our mind. Feel like it's all meant to be. Hereafter is all that I won't. Yeah.